minutos de la tarde. Y bueno, vamos a conversar en esta segunda hora sobre una industria que está presente en casi todo lo que tocamos, pero que pocas veces nos detenemos a analizar, y vaya que es importante. El sector de las artes gráficas, desde el empaque de un medicamento hasta la etiqueta de un producto nacional. Esta industria es un termómetro real en cuanto al consumo y la producción en Venezuela. Y bueno, para analizar el cierre productivo del 2025, cuáles son esas perspectivas de este año 2026, nos acompaña el licenciado Claudio Bazar. Él es presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas, y vamos a descubrir cómo se ha modernizado el gremio, el sector, cuáles son esos retos de producir en el país y cómo la industria gráfica se está adaptando a las nuevas exigencias de un mercado que demanda mayor calidad y sobre todo sostenibilidad, porque este mercado, por supuesto, se apega a todo estas normas, incluso de ser sostenibles, de no afectar el medio ambiente, también a todo lo que representa la cadena productiva, la producción nacional, la activación en Venezuela de este ámbito de la producción nacional. Vaya que es importante analizarlo. Claro, totalmente, porque aunque en ocasiones no lo sabemos, todo empaque, todo material publicitario lleva un proceso de imprenta, de impresión, y es una industria grandísima y que además también hay que mencionar que tuvo un momento en el que fue muy golpeado por el tema de las importaciones, la inversión. Entonces es bien interesante conversar con este sector para evaluar los avances y además las perspectivas que hay para este 2026, donde muchos sectores han tenido una gran recuperación económica y evidentemente este sector de las artes gráficas no escapa de esa recuperación. Además, mientras muchos piensan que en algún momento el papel va a dejar de existir porque lo arropa la tecnología, es un sector que va en crecimiento y que se mantiene vigente, que se mantiene productivo y que además es grandísimo. Acá se agrupan todas estas empresas. Y que está en todo, como bien lo decimos, en el sector productivo es determinante, incluso hasta la calidad de los materiales, la materia prima para producirlo, y bueno, y lo que es el diseño, las artes, las tendencias. Y ahora vamos a hablar de nuestro invitado, de Claudio Bazaro. Él es licenciado en Administración, egresado de la UNIMED, con una formación avanzada en gerencia por el IESA. Destaca por su extensa trayectoria en el sector industrial venezolano. En la actualidad es el presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela para el periodo 2025-2027, cargo que, por cierto, ya ocupó anteriormente entre los años 2009 hasta el 2011. Además de presidir la empresa Olvenca, compañía anónima, posee una sólida vinculación con Industria, donde se ha desempeñado como director y asesor de la Junta Directiva desde el año 2009. Es reconocido como un especialista en la industria gráfica con amplia experiencia en desarrollo de negocios, mercadeo y estrategias sectoriales. Bueno, con esta vasta experiencia, así es. Bienvenido. Bienvenido, licenciado Bazar. Gracias por acompañarnos esta tarde acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Y vamos a iniciar pues con esta conversación tras cerrar el ciclo del año 2025. ¿Cuál es, digamos, el panorama actual de la industria gráfica venezolana? ¿Se logró superar los niveles de operatividad de años anteriores y sobre todo cuál es la perspectiva que se maneja para este 2026? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por recibirme y poder expresarnos a través de ustedes para la zona de Maracay, ¿no? Gracias por la presentación también. Sí, ya son 40 años en el sector y algo de experiencia hemos adquirido, ¿no? Mira, según lo que me estás preguntando, obviamente la respuesta es no. Alcanzar los niveles óptimos, los niveles de
las buenas épocas, estamos bastante lejos aún. Si bien es cierto que se habla de un crecimiento, de una ocupación de nuestros talleres algo mayor que en años anteriores, aún estamos con una capacidad ociosa importante, bastante, o sea, hay bastante más que se pudiera hacer en estos momentos en todos los sectores, digamos, en lo que se refiere a la fabricación de cualquier impreso gráfico. Hemos dicho varias veces que a lo mejor el indicador de una sola empresa no es suficiente, porque es como si dijeras un restaurante, a todos les va bien, no, hay unos que están bastante llenos, otros están casi vacíos, otros se defienden a medias, entonces si sacamos un promedio, todavía faltaría bastante por recuperar. Claro, bueno, y en la actualidad bastante se está hablando de una reactivación en cuanto al consumo. Y en este sentido quisiéramos preguntarle qué áreas a ustedes han sentido con mayor demanda desde el año pasado, desde el 2025, y fue en empaques de alimentos, si fue en etiquetas o en el sector editorial tradicional. ¿Qué nos puede hablar en cuanto a esa esperanza, incluso que esperemos que ya sea materializada, de una reactivación del consumo? Bueno, acuérdate que siempre los sectores de consumo masivo y donde está el tema de alimentos y el tema farmacéutico son quienes más demandan y, por el consumo habitual que existe en la población. Ujú. Entonces, todo lo que está relacionado al suministro para ellos, desde empaques, estuches de cartón, etiquetas, etcétera, envoltorios, cajas, es lo que se mantiene con un nivel algo más alto de consumo, ¿no? Hablabas de la industria editorial, obviamente esa no, y obviamente hay causas tipo la tecnología, ¿sabes? Hoy en día Ujú. tienes un tablet, a veces lees un libro de esa manera, la juventud también pareciera reacia a escribir y a leer, a tomar un libro en la mano, Sí. todo es bastante no físico, ¿no? Entonces, bueno, han cambiado los hábitos de De consumo en consumo. ese sentido y hay menos volumen de producción para algunos de esos rubros, por ejemplo, revistas, algo de cuadernos y bueno, lo que siempre hemos hablado también, que hay un lote de productos importados que entran al país también, unos por la vía legal, otros no, y obviamente compiten y afectan a nuestra industria. Y es una de sus mayores preocupaciones, Sí, ¿Perdón? claro. que es parte de las preocupaciones que tiene el sector. Y bueno, desde hace tiempo, ¿no? Esto no es nuevo, hace rato que venimos lidiando con una cantidad de problemas, ese es uno de ellos. Obviamente no afecta a toda la industria, pero afecta a quienes se han especializado en esos productos terminados. Ujú. En cuanto a eso que acaba de mencionar, el tema de de las importaciones, porque las artes gráficas, en gran medida, como usted lo indicó, dependen de materia prima importada, en algunos sectores con el tema del papel, las tintas, las planchas, ¿no? Algunas imprentas. En una oportunidad yo estuve en un periódico donde la rotativa requería mantillas que tenían que traerse de fuera del país, eran precios importantes que tenían que asumir las empresas, ¿eh? Para este 2026, ¿qué estiman, qué esperan o cuáles son esos retos, digamos, más fuertes que enfrenta el sector de las artes gráficas con este tema de la logística internacional? Sí, miren, como les decía que esto no es nuevo, obviamente sobre la marcha, cada quien va resolviendo como mejor pueda. En Ujú. pocas palabras, si tú tienes una cantidad de bolívares y tienes que pagarle a un proveedor en el exterior para que te mande un repuesto o un lote de papel, un lote de tinta o cualquier insumo, hay que hacer malabarismos para lograrlo, ¿no? Porque lo lógico sería que vayas a tu agencia de donde tienes la cuenta en el banco, le digas que te debiten, que transfieran y todo listo, pero esa posibilidad hace años que no la tenemos. Entonces hay que ir a las subastas, hay que ir a contactos, hay que hacer las mil y unas para poder seguir de pie.
Entonces, bueno, obviamente después toca acomodar los entuertos en el camino. El punto es que nosotros casi que lo que más deseamos, como otros sectores de la industria, es tener la fortaleza de proveedores locales que fabriquen absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Claro. Pero eso se ha ido desmontando poco a poco. Había varias fábricas de tintas en el país. Ujú. Ojo, no confundir con pinturas, eso es otro tema. Otro tema. Las tintas tienen unas especificaciones muy claras y son, digamos, establecimientos con unos volúmenes importantes para ser rentables. Y había algunas transnacionales que se desempeñaban en el país y hace ya varios años, como algunos otros, sacaron la cuenta, vieron lo que les convenía y lo que no, y se mudaron a países vecinos y dejaron de operar en el país. Eso mismo pasó con papeleras, eso mismo pasó con transnacionales, o sea, hay que reconstruir mucho y quién más no quisiera que nosotros, que levantes el teléfono, hables con tu proveedor, que te visitaría constantemente, le dices que te despache y al día siguiente tienes el pedido en tu empresa, ¿no? Realmente es cuesta arriba. Si nos vamos a mercados asiáticos y de cualquier otro, tener que esperar 2, 3 meses para que te llegue algo, que con la buena suerte llegue a tiempo, que no haya percance, que no haya guerra, que no se tranquen los canales, etcétera, y que se cumpla todo a tiempo. Igual, tienes que hacer un desembolso importante de dinero, porque al fin y al cabo en Venezuela perdimos la confianza de nuestros proveedores, no importa el pasado que hayamos tenido. Sí. Nadie quiere quedarse con una cuenta pendiente por cobrar en Venezuela. Y aunque tengamos la intención total de sanar nuestras deudas, a veces es verdad que no podemos porque no tenemos los mecanismos. Entonces, bueno, es como que por falta de financiamiento, si no tienes el dinero completo, no puedes comprar el bien. Y además de la enorme planificación y acertada que debe ser de adquirir lo que necesitas para dentro de 3, 4, 5 Para el meses, inventario. imagínate, compraste mucha tinta azul y te llegó para imprimir todo rojo, o Bueno, Sí. viceversa, imagínese, ¿no? imagina. Bueno, y qué interesante, usted está escuchando a Claudio Basaro, él es presidente de la Asociación de Industriales de las Artes Gráficas de Venezuela, una interesante conversación sobre el panorama. Nosotros tenemos que cumplir con, además de los temas que ofrecemos en Éxitos Sonidos en primera fila, con nuestros prestigiosos aliados comerciales. Pero vamos a continuar analizando este importante tema y en la próxima parte, Jocelyn y también señor Basaro, queremos hablar de la innovación tecnológica. ¿Qué tan cerca está la industria venezolana de las artes gráficas en este ámbito, sus aciertos y por supuesto cuáles son los desafíos? Todo esto en breve. A través de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila.
A través de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Y estamos conversando con Claudio Basaro. Él es licenciado en Administración, egresado de la Universidad Metropolitana y es el presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas. Con él estamos hablando sobre cómo ha sido el comportamiento de esta industria durante lo que fue el año 2025 y también esas perspectivas que hay para el 2026, donde esperamos que tras todo este proceso que ha atravesado el sector de las artes gráficas, pues ya pueda evidenciar una mejoría notoria en todo lo que es el tema de importaciones y también de que cada una de estas empresas sostenga un crecimiento. Pero en el segmento anterior quedamos con una interrogante, con una pregunta pendiente que tenía que ver con ese crecimiento tecnológico. Así es, hablemos de tecnología, continuamos por dos razones. ¿Qué tan cerca está la industria venezolana de las artes gráficas en cuanto a la adaptación en este ámbito? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Están las empresas nacionales invirtiendo en nueva maquinaria para competir con la situación en referencia a los productos importados? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la respuesta es un poco ambigua porque es sí y no. Eh, Hay acceso, obviamente, hay quienes tienen siempre el ímpetu de seguir invirtiendo, de cambiar tecnologías, de actualizarse. Ciertamente nos resulta costoso, se pagan bastantes impuestos para eh, lograr tener los equipos en Venezuela y está la dificultad que hablaba antes sobre las divisas, ¿no? Pero ya no son las mismas máquinas de una época, ¿sabes? Antes tú veías en las películas o te imaginas una rotativa de un periódico, era del tamaño de un edificio. Gigante. Hoy en día son máquinas mucho más versátiles, más pequeñas, fáciles de operar, computarizadas, etcétera, y obviamente más eficientes, más económicas en estos mercados asiáticos, porque ya no son máquinas que deberían durarte 40 años o toda una vida. Las amortizas en 4 o 5 años y después ves las tendencias del mercado y sigues adelante, ¿no? Estamos algo atrasados, en mi opinión, en comparación con la región que tenemos alrededor. Wow. Y bueno, hablando también de un tema novedoso, digámoslo de esa manera, en la actualidad muchos productores, digámoslo así, están caminando en esa onda de los empaques ecoamigables. Acá en Venezuela la industria gráfica se ha adaptado a esta tendencia. ¿Están preparados para ofrecer esos materiales biodegradables o reciclables en la actualidad? Bueno, ciertamente se ha pensado en eso, está presente, pero no es fácil. Obviamente hay dificultades porque toda la cadena tiene que estar involucrada en esto, ¿no? De nada sirve que manejes debidamente una parte del proceso y la otra no. Da lo mismo que tener 8 cestas de desperdicios para ser retirados y después llega el camión y se lo lleva todo junto, ¿no? En cuanto al reciclaje, hay bastante material que todos los gráficos acostumbramos a despacharle a nuestros proveedores habituales, quienes lo usan para reciclar. Lo que pasa es que no habiendo suficiente producción nacional, hemos sabido inclusive que ese material de reciclaje va para afuera y sirve para producir esas materias primas en otros lados. Claro, y bueno, y nosotros agradecemos la fotografía de la realidad que nos está aportando, optimista en algunos puntos, en otras con bastante profundidad de la realidad. Y por ejemplo, queremos hablar también de un diagnóstico de los costos, más allá de lo que es la tecnología, el impacto que tiene, por ejemplo, las políticas como la carga impositiva y las fallas en servicios públicos en lo que es el costo final de cada producto en la actualidad.
Bueno, muy significativo, como han de esperarse, sobre todo en la región del interior del país, en donde no se desacostumbran a los constantes cortes de electricidad, a la falta de suministro de combustibles, a, bueno, una cantidad de inconvenientes que se les presentan y donde entonces tienes que hacer inversiones adicionales en generadores de electricidad. Ciertamente si necesitas mantener una planta trabajando las 24 horas, cosa que obviamente hoy en día no es del todo requerido, tienes que trabajar en función a la disponibilidad de la capacidad eléctrica que te den. Tenemos quejas de mucha gente, de muchos afiliados de la región central, en donde simplemente ni siquiera les avisan que va a haber estos cortes y ya tú sabes, así como en casa, se te quema cualquier aparato y tienes que defenderte tú mismo como mejor puedas, ¿no? Mm. Esa parte de los servicios públicos tiene ciertamente mucho que mejorar. Sí, definitivamente es así. Estamos conversando con Claudio Bazaro, presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas. Y bueno, tenemos que mencionarles que lo pueden seguir a través de la cuenta en Instagram de esta sede @AIAG Piso Venezuela. Voy a repetir, Sí. @AIAG Piso Venezuela, para que lo sigan y las personas que desean formar parte de este gremio pues también lo hagan. Ahora vamos a continuar. Perdón que no te completé una respuesta, Ajá. y es el tema financiero, el tema de flujo de caja, el tema Ujú, fiscal. ujú, Obviamente lo que hacemos es quejarnos, pero es que es verdad, pagamos una enorme cantidad de impuestos de ujú. distintas modalidades, distintos entes. Eso lo único que hace es encarecer los productos para finalmente castigar al consumidor final. Entonces, llámalo voracidad o como se le ha determinado en otros términos. Eh, el tema financiero obviamente nos tiene muy golpeados. Bueno, nosotros estábamos Está escuchando. por el gobierno. Entonces, Tenemos una pequeña falla técnica en la comunicación. Vamos a esperar a ver si Si lo nuestros retomamos. operadores está retoman. para mucha Volvió. confusión. Bien. Sí. Bueno, Eh, claro, hemos soportado y apoyado la solicitud de nuestros organismos cúpula, como Corindustria, Fede Cámara. ujú, No es que queremos, obviamente, optimizar el pago de estos impuestos, pero caramba, el mantenerse al día, el tener que declarar cada 15 días, esos calendarios del CENIAT en donde se acaba el mes y el día 3 el día 4 porque cayó sábado y domingo, te toca pagar. Realmente es un esfuerzo titánico estar al día. Que tengas internet, que tengas los sistemas del banco operativo, que no se te haga tarde porque si no ya no puedes pagar. Vienen las multas, son excesivamente costosas también. Y simplemente te dicen que tienes que pagarlas, ¿no? claro, El tema del aseo, el tema de, o los sea, servicios. todo ha subido de una manera descomunal y nosotros no estamos produciendo en la misma proporción y por supuesto que golpea las finanzas de cualquier empresa. Claro, De y las empresas que quedamos, porque acuérdate que antes había muchas más y las que van quedando, obviamente están más en la mira y son más apetecibles y están más tuteladas, de modo que tienen que esforzarse en cumplir más aún y realmente cuando vas a ver no queda mucho. claro, Y eso entonces es perjudicial porque tú quisieras, a ver, como a veces diría, yo preferiría pagarle un poco menos al Estado para que ellos busquen algunos otros recursos por su lado y pagarle mejor a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, Por porque lo supuesto. que claro, necesitamos es un nivel de calidad de vida de la población en general. claro. Sabemos que los sueldos que habla la ley son absolutamente ridículos. El mercado ha regulado las cosas, las empresas responsables nos hemos ocupado de compensar hasta donde podemos
cualquier remuneración, salario, de distinta manera a nuestros trabajadores porque estamos conscientes de las necesidades que tienen. Aún así, deben subirse, pero hay que entonces ir más a fondo, hay que hablar de la ley del trabajo, por ahí hablan de salarios por hora, no lo sé, pero tienen que ponerse un poco de orden en esto porque hasta que la población no tenga una capacidad adquisitiva decente, no despega el aparato. Claro, es la opinión y el mensaje de Claudio Bazaro, quien es presidente de la industria del diseño gráfico en Venezuela. Habló de todas estas variables que están afectando el sector, incluso la dificultad para acceder a créditos bancarios, la producción nacional afectada por las importaciones y por supuesto nosotros queríamos hacerle más preguntas, queríamos saber en cuánto porcentaje está operando la industria en este momento y cuál era esa proyección para este 2026, pero se nos acabó el tiempo y le agradecemos su total sintonía. Sí, quedamos. Medio minutico más para hacer una pequeña cuñita. Nosotros estamos muy enfocados en el tema gremial, estamos buscando afiliaciones de empresas en el interior, las hemos estado visitando. No sirve que a lo mejor en un rubro de agencias de viaje hay 3 agencias de viaje inscritas en una cámara y hay 100 agencias en el país. O sea, todos necesitamos estar unidos para hacer más fuerza. Todos tenemos los mismos problemas, debemos canalizarlos a través de nuestra asociación. Estamos haciendo cursos, diplomados, talleres. Se trata de incentivar a toda la población gráfica a que participe activamente en nuestra asociación y para eso estamos trabajando duro y arduamente en estos últimos tiempos. Que así Sí, sea. y para eso los invitamos a quienes nos escuchan a seguirlos a través de su cuenta en Instagram, @AIAG Piso Venezuela, para todas esas personas que están conectados con nosotros a esta hora y son parte de la industria de artes gráficas en nuestro país. Gracias, Claudio Bazaro, por acompañarnos esta tarde y pues compartir toda esta información para los sectores que hacen vida en este gremio. Siempre Un bienvenido. gusto. Gracias a ustedes.